Pues permítame saludar al señor presidente de la Asociación Nacional de Industrias de Instituciones Financieras, ANIF, don José Ignacio López. Don José Ignacio, bienvenido a la W. Buenos días, Julio. Un saludo a la mesa y a toda la audiencia. Usted tiene una opinión por un estudio que hizo y pues por una opinión calificada de un economista como usted, lo que pasó con la última o con las últimas reformas tributarias. Sin embargo, a lo mejor yo entendí mal. Estaba hablando usted con una persona de un profundo desconocimiento económico, leyendo al profesor y exministro Ocampo en El Tiempo. Él tiene una opinión distinta de lo que ha pasado con la última reforma tributaria. ¿Al fin qué? ¿Ya la gastamos o no la hemos gastado? Bueno, Julio, es una buena pregunta y voy a dar un poquito de contexto para motivar cuál fue nuestro análisis y dónde surgió. Colombia es de los pocos países del mundo que ha hecho 2 reformas tributarias post-pandemia. Claramente la pandemia en Colombia y muchos países vino con presiones de mayor gasto fiscal, con la caída en el recaudo. Entonces, pues, muchos países tuvieron unos déficits fiscales abultados y demás. Y Colombia, de una manera responsable y siguiendo su larga tradición de ortodoxia fiscal, hizo 2 reformas tributarias. La pregunta es, después de 2 reformas tributarias, seguimos viendo unos déficits fiscales altos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿en qué nos hemos gastado las 2 reformas? Ahora entro a responder esa pregunta y a atarla con tu comentario, con tu pregunta. Y es, bueno, las reformas tributarias siguen dando recaudo, es decir, no es que el recaudo ya se agotó el año pasado o este año. Obviamente las reformas tributarias son ingresos recurrentes. La pregunta es, hasta ahora, 2023 y 2024, ya tenemos las 2 reformas tributarias en pleno, con un recaudo adicional. ¿En qué nos hemos gastado esas reformas? Ese es nuestro análisis. Y la respuesta es que en los últimos 2 años, asociado a las reformas, el país tuvo ingresos adicionales fiscales por 54 billones de pesos. Eso fue lo que, a raíz de las 2 reformas, le entró al gobierno en 2023 y 2024. Y cuando uno mira cuál ha sido la presión adicional de gasto, lo que vemos es que hay 2 rubros que prácticamente con uno solo nos comimos la reforma tributaria, que es los subsidios a los combustibles. El Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles en 2023 y 2024 hizo que el gobierno se gastara unos 49 billones de pesos. Es decir, el 90% de los recursos asociados a las Creo que perdimos la comunicación con José. Perdimos la llamada, Luisa. Sí, Julio. Vamos a volverle a marcar. Porque además, de verdad, el tema, Julio, de los combustibles no se ha podido solucionar. Ayer justamente se reunieron nuevamente con los transportadores de carga y ellos dicen que no pueden con tanto porque los fletes están altos, porque ya el diésel está caro, pero lo que nos dice hace unos segundos el presidente de ANIF es que si no le quitan esos subsidios al transporte de carga, pues vamos a seguir aumentando el hueco fiscal. Permitamos que el doctor López termine su respuesta. Se nos cortó hace muy poquito. Adelante, doctor López. Sí, que no sé qué pasó, pero bueno, sigo con las ideas. Entonces, estamos hablando de una carga adicional por el tema de los combustibles, y hay otra cuenta que ha venido presionando mucho la situación fiscal del gobierno, que es la carga por intereses del servicio de la deuda. Frente a lo que se había estimado antes de las reformas, ahora el país está pagando, o pagó en los últimos 2 años, 39 billones de pesos adicionales. Es decir, que entre la presión de los subsidios y la presión de los intereses, pues más que nos gastamos las 2 reformas tributarias. Ahora bien, ¿qué es lo que decimos en este informe hacia adelante? Uno, y es, el gobierno ha venido retirando ese subsidio a los combustibles, ya lo hizo con la gasolina, ¿sí? Y ahora le falta un componente que es bastante complejo e impopular, que es el tema del diésel. Lo que decimos es que el gobierno tiene que seguir en esa negociación, que es una negociación compleja. Sabemos que hay un sector de la economía, que es el de transporte de carga, que está siendo afectado por muchos factores: seguridad, bloqueos, paros, etcétera. Pero el gobierno tiene que ser firme en la tarea de seguir removiendo ese subsidio al diésel,
tiene que ser gradual y tiene que ser parte de esa concertación, pero pues tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Sí. Y lo otro es muy importante, el tema de los intereses, porque sin esos dos componentes realmente el país va a seguir mostrando unas cuentas fiscales débiles a pesar de haber hecho 2 reformas tributarias. Y de cara a lo que viene, también el Ministerio de Hacienda ha planteado otra reforma tributaria, sería la segunda de este gobierno, pero en este caso lo que han dicho es que buscan bajarle los impuestos a las empresas. ¿Ustedes cómo analizan esto? ¿Esto es viable, financieramente posible o definitivamente no es momento para hacer otra reforma tributaria con esos resultados que usted nos está contando? Pues, Luisa, muy buena pregunta. Ya hablar de reforma tributaria creo que en sí mismo es una señal que no va a ser bienvenida por el sector privado, porque creo que después de 2 reformas tributarias hay una fatiga fiscal enorme. Me gusta más cuando el gobierno habla de un paquete de reactivación. Y un paquete de reactivación debería tener algunos componentes de incentivos tributarios, pero sabemos que el espacio fiscal del gobierno en este momento es muy limitado. Es decir, aquí no podemos generar falsas expectativas, que de un momento a otro vamos a tener unos menores intereses, porque va a ser muy difícil en el corto plazo financiar esas presiones adicionales de gasto. Entonces yo creo que el gobierno sí puede hacer un mensaje de hacer un diseño donde hay una caída en los impuestos en el mediano y largo plazo, y eso podrá tener algunos efectos importantes de manera contable en algunas empresas, generar algunos alivios tributarios en algunos sectores de la economía que se la están pasando muy mal, y repito, es muy importante esa coordinación con el sector privado, porque realmente lo que va a ayudar a solventar esta situación fiscal en Colombia en este momento es que el país vuelva a crecer a unas tasas de crecimiento del 2, 3 o por qué no superiores. En este momento las calificadoras de riesgo han advertido ya más de una vez. La situación fiscal de Colombia después de 2 reformas tributarias no ha mejorado muchísimo, y lo que va a hacer una diferencia es que el país vuelva a crecer a una tasa mayor. Mire, pero lo más preocupante del estudio de ANIF es que para este año los ingresos tributarios sean del 15,3% del PIB. El gasto del Ejecutivo llega a 22,8% del PIB. ¿Cómo se maneja ese bollo? Bueno, básicamente lo que estamos teniendo es que este año el gobierno va a tener unos ingresos adicionales no tributarios importantes, pero recordemos que sigue mostrando un déficit fiscal muy alto. Este año estamos hablando de déficit fiscal de Colombia de 5,6% del PIB, y eso es lo que hay que advertir. Es muy difícil que después de 2 reformas tributarias los inversionistas internacionales sigan viendo un déficit fiscal tan abultado. Ya este año el margen de maniobra es muy limitado, porque básicamente pues hay unas inflexibilidades de gasto y demás, pero sí advertimos que hacia adelante pues Colombia tiene que seguir haciendo la tarea de quizás replantearse algunos rubros de gasto, replantear algunas inflexibilidades fiscales, porque está claro que, y lo decimos si se quiere un poco folclórico, pero las reformas tributarias se volvieron un deporte nacional en Colombia. Hacemos reformas tributarias cada 2 años. Claramente tener estabilidad en las reglas de juego con cambios impositivos tan frecuentes es muy difícil. Entonces ya, necesitamos que el país tenga una reflexión de cómo es esa composición de gasto, porque, repito, después de reformas tributarias nos gastamos casi que 90% en subsidios a los combustibles, tenemos una presión de intereses muchísimo más alta, y pues necesitamos seguir haciendo el ajuste para encontrar esa estabilidad fiscal. Desde ANIF, don José Ignacio López, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana. Feliz mañana a usted.